El amanecer llegaba frío a Viena en aquel invierno de 1520. Las calles empedradas brillaban con escarcha bajo la luz tenue, y el humo de las chimeneas se elevaba perezosamente hacia un cielo plomizo. En el corazón de la ciudad, donde las sombras de las iglesias se extendían como dedos oscuros, vivía un hombre cuyo nombre pocos se atrevían a pronunciar: Heinrich Adler, el verdugo del Santo Tribunal. Heinrich tenía 43 años, pero parecía cargar con el peso de muchos más. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, sus manos eran grandes y callosas, y sus ojos, alguna vez verdes como los campos de primavera, ahora lucían apagados, casi grises. Vivía solo en una casa modesta al borde del barrio de los artesanos, un lugar donde nadie lo visitaba y donde él tampoco buscaba compañía. Aquella mañana de febrero, Heinrich se levantó antes del alba, como cada día que tenía una ejecución programada. El agua helada que se echó en el rostro lo despertó por completo. Se vistió con su túnica oscura de trabajo, la misma que usaba desde hacía 15 años, manchada con huellas que ningún lavado podía borrar completamente. Tomó su desayuno en silencio: pan duro, queso y cerveza tibia. No rezó. Hacía tiempo que había dejado de hacerlo. El trayecto hasta la plaza del patíbulo era siempre el mismo. Caminaba con paso firme, la capucha cubriéndole parcialmente el rostro. La gente se apartaba a su paso. Algunos hacían la señal de la cruz, otros escupían al suelo cuando creían que no los veía. Los niños corrían asustados cuando lo reconocían. Heinrich había aprendido a no mirar a los ojos de nadie. Era más fácil así. Heinrich, lo llamó una voz conocida. Se detuvo. Era Padre Matías, un sacerdote del Santo Tribunal, un hombre delgado de unos 50 años, con el cabello gris y una mirada que siempre parecía estar juzgando. «Buenos días, padre», respondió Heinrich con voz neutra. «Hoy tendremos 3 sentenciados», informó el sacerdote caminando junto a él. 2 hombres acusados de herejía luterana y una mujer, una curandera, que practicaba artes prohibidas. Heinrich asintió sin comentar. No preguntaba por los delitos. No era su trabajo juzgar, solo ejecutar. Eso era lo que se repetía cada noche antes de dormir. «La mujer ha confesado», continuó el padre Matías. Bajo interrogatorio, admitió haber usado hierbas para curar enfermedades sin la bendición de la Iglesia. Dijo que lo hacía por caridad, pero la herejía es herejía, Heinrich. «Entiendo, padre. Espero que lo hagas. Tu labor es sagrada. Eres el brazo de la justicia divina». Heinrich no respondió. Habían llegado a la plaza. La plaza del mercado ya estaba llena de gente. Cientos de personas se apiñaban alrededor del patíbulo de madera, una estructura elevada donde se realizaban las ejecuciones públicas. El ambiente era tenso, pero también había cierta excitación morbosa en el aire. Para muchos era un espectáculo, una distracción de la monotonía de sus vidas. Heinrich subió las escaleras del patíbulo. Sus botas resonaban contra la madera vieja. Allí ya estaban los 3 condenados, arrodillados y encadenados. 2 hombres de mediana edad, demacrados y temblorosos, y una mujer joven, no más de 25 años, con el cabello castaño sucio y despeinado. Su vestido estaba rasgado, y en sus ojos había algo que perturbó a Heinrich. No era miedo, sino una profunda tristeza. «Por favor», susurró la mujer cuando Heinrich se acercó. «Solo quería ayudar. Solo quería que los niños no murieran de fiebre». Heinrich desvió la mirada. No podía permitirse escuchar. No podía permitirse sentir. El padre Matías comenzó a leer las sentencias en voz alta, su voz resonando por toda la plaza. «Por los pecados de herejía, por desafiar las enseñanzas de nuestra Santa Iglesia y por la práctica de artes prohibidas, estos 3 han sido condenados a muerte. Que sus almas encuentren la misericordia que sus cuerpos no merecen». La multitud rugió. Algunos gritaban insultos, otros rezaban. Heinrich tomó su hacha, el instrumento de su oficio. Era pesada, el filo perfectamente afilado. La había usado tantas veces que ya no sentía el peso. Primero ejecutó a los 2 hombres. Fueron rápidos, limpios. Cayeron sin tiempo para sufrir. La multitud aplaudió. Luego llegó el turno de la mujer. Cuando Heinrich la posicionó,
Ella levantó la vista hacia él. Sus labios se movieron en un susurro que solo él pudo escuchar. Un día, tú también sentirás lo que yo siento ahora. El hacha cayó. Esa noche, Heinrich regresó a su casa caminando por las calles vacías de Viena. La luna llena iluminaba los tejados y proyectaba sombras largas sobre los adoquines. El frío era penetrante, pero él apenas lo sentía. Estaba acostumbrado. Mientras caminaba, escuchó algo extraño. Pasos detrás de él. Se detuvo y miró hacia atrás. No había nadie. Continuó caminando, pero los pasos seguían allí, sincronizados con los suyos. Se detuvo nuevamente. Los pasos también se detuvieron. ¿Quién anda ahí?, preguntó en voz alta. Silencio. Heinrich sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se apresuró hacia su casa, pero los pasos lo siguieron todo el camino. Cuando finalmente llegó y cerró la puerta tras de sí, se apoyó contra ella, respirando agitadamente. «Estás cansado», se dijo a sí mismo. «Solo eso. Estás cansado». Pero esa noche, cuando intentó dormir, escuchó algo más. Un susurro suave, casi imperceptible, que parecía provenir de todos lados y de ninguno al mismo tiempo. «Un día, tú también sentirás». Heinrich abrió los ojos de golpe, el corazón latiendo con fuerza. La habitación estaba vacía, pero la sensación de que no estaba solo no lo abandonó hasta el amanecer. Los días siguientes fueron extraños para Heinrich Adler. Algo había cambiado dentro de él, aunque no sabía exactamente qué. Cada noche, al regresar a casa después de sus obligaciones, sentía esa presencia detrás de él, los pasos que no eran los suyos, las sombras que se movían en el rabillo de su ojo. Al principio intentó convencerse de que era su imaginación, el resultado de años de ver muerte y sufrimiento. Pero con cada día que pasaba, la sensación se hacía más intensa, más real. Una semana después de la ejecución de la curandera, Heinrich fue convocado nuevamente al Santo Tribunal. Esta vez la sentencia era contra un hombre llamado Thomas Bauer, un comerciante de telas acusado de difundir propaganda luterana y cuestionar la autoridad del Papa. Heinrich conocía a Thomas de vista. Era un hombre respetable, de buena familia, con esposa y 3 hijos pequeños, pero eso no importaba. Las acusaciones eran suficientes. La ejecución se llevó a cabo en la misma plaza, ante otra multitud ávida. Thomas Bauer mantuvo la compostura hasta el final. No suplicó, no lloró. Solo miró fijamente a Heinrich y dijo: «Que Dios te perdone por lo que haces». Heinrich ejecutó la sentencia con la misma precisión mecánica de siempre. Pero cuando bajó del patíbulo, sintió algo diferente. Un peso invisible sobre sus hombros, como si alguien estuviera sujetándolo desde atrás. Esa noche, los pasos detrás de él eran más claros. No uno, sino 2 pares de pasos. Y cuando miró hacia atrás, por un breve instante, creyó ver figuras oscuras y difusas caminando detrás de él, sin rostro, sin forma definida, pero innegablemente allí. «Déjenme en paz», gritó Heinrich en medio de la calle desierta. Las figuras no respondieron. No se acercaron ni se alejaron, simplemente lo seguían. Heinrich comenzó a evitar las calles principales. Tomaba rutas más largas para llegar a casa, callejones oscuros donde la luz de las antorchas no llegaba. Pero no importaba qué camino eligiera, las sombras siempre estaban allí. Dejó de dormir bien. Las ojeras se profundizaron bajo sus ojos, su rostro se volvió más demacrado. Comenzó a beber más vino por las noches, esperando que el alcohol lo ayudara a olvidar, pero solo empeoraba las cosas. En sus sueños veía rostros, los rostros de todos aquellos que había ejecutado a lo largo de los años. No gritaban, no lo acusaban, solo lo miraban en silencio con esos ojos vacíos y tristes. Una tarde, mientras caminaba por el mercado para comprar provisiones, una anciana se le acercó. Era una mendiga, vestida con harapos, el rostro arrugado como cuero viejo. «Tú cargas con ellos», dijo la mujer con voz quebrada. Heinrich se detuvo bruscamente. «¿Qué dijiste?» «Los muertos. Los cargas contigo. Los veo detrás de ti esperando». Heinrich sintió que la sangre se le helaba en las venas. «Estás loca». «Puede ser», respondió la anciana con una sonrisa desdentada. «Pero tú lo sabes, lo sientes. Cada noche se acercan más, ¿verdad?» Heinrich la apartó bruscamente y se alejó a toda prisa,
el corazón latiendo con fuerza. La risa de la anciana lo siguió por toda la calle. Esa misma semana hubo otra ejecución masiva. 5 personas esta vez, 3 hombres y 2 mujeres, todos acusados de conspirar contra la iglesia. Heinrich ya no preguntaba por los detalles, ya no quería saber, pero cuando terminó su trabajo y bajó del patíbulo, sintió que el peso sobre sus hombros se había multiplicado. Ahora no eran 2 sombras, eran 7. Y cada noche podía verlas con más claridad. Figuras humanas sin rostro, vestidas con las ropas de los condenados, caminando en silencio detrás de él. Una noche, desesperado, Heinrich fue a ver al padre Matías en la iglesia. «Padre, necesito hablar con usted», dijo Heinrich, la voz temblando. El sacerdote lo recibió en su despacho, una habitación austera con una cruz de madera en la pared y una vela solitaria iluminando el espacio. «¿Qué te atormenta, Heinrich?» «Estoy viendo cosas, padre. Sombras, figuras que me siguen. Creo que son los que he ejecutado». El padre Matías frunció el ceño. «¿Estás sugiriendo que los muertos te persiguen?» «No lo sé, pero algo no está bien. No puedo dormir. No puedo pensar con claridad». El sacerdote se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Heinrich. «El diablo juega con las mentes débiles, Heinrich. Lo que haces es el trabajo de Dios. No debes dudar de eso. Pero, ¿y si algunos de ellos eran inocentes?» La expresión del padre Matías se endureció. «Nadie es inocente ante los ojos del Señor. Todos somos pecadores. Tu deber es ejecutar las sentencias del Santo Tribunal. Nada más. Si dudas, le das espacio al demonio para que entre en tu alma». Heinrich bajó la mirada. «Entiendo, padre». Pero no entendía, y en lo profundo de su corazón sabía que el padre Matías tampoco tenía respuestas. Esa noche, cuando Heinrich regresó a casa, las sombras eran más que nunca. Contó 11 figuras detrás de él, caminando en silencio, sus pasos resonando en el eco de la noche. Cerró la puerta de su casa con violencia y se dejó caer en el suelo, temblando. «¿Qué quieren de mí?», gritó al vacío. «Solo hacía mi trabajo». El silencio fue su única respuesta, pero esa noche, por primera vez, sintió algo más que su presencia. Sintió su dolor, su tristeza, su ira contenida, y supo, con una certeza aterradora, que esto era solo el comienzo. El invierno de 1520 fue especialmente crudo en Viena. La nieve cubría las calles como un manto blanco y silencioso, y el viento helado se colaba por cada grieta de las casas. Pero el frío exterior no era nada comparado con el hielo que Heinrich Adler sentía en su interior. Ya no dormía. Las pocas veces que cerraba los ojos, los sueños lo arrastraban a un lugar oscuro donde los rostros de los ejecutados lo rodeaban, mirándolo con ojos vacíos. Despertaba gritando, empapado en sudor frío, el corazón latiendo tan fuerte que temía que se le saliera del pecho. Las sombras ahora eran más de 20. Las veía todo el tiempo, no solo por las noches. Caminaban detrás de él cuando iba al mercado, cuando visitaba la taberna, cuando cumplía con sus obligaciones en el patíbulo. Nadie más parecía verlas, pero para Heinrich eran tan reales como las piedras bajo sus pies. Comenzó a hablar solo por las calles, murmurando oraciones que había olvidado hacía años, rogando por perdón a un Dios en el que ya no estaba seguro de creer. «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre», susurraba mientras caminaba, la voz quebrada. La gente lo miraba con miedo y desconcierto. El verdugo siempre había sido una figura sombría, pero ahora parecía un hombre poseído por demonios. Los comerciantes cerraban sus puestos cuando lo veían acercarse. Las madres escondían a sus hijos detrás de sus faldas, y los hombres hacían la señal de la cruz con urgencia. Heinrich había perdido peso. Su ropa le quedaba holgada, sus mejillas estaban hundidas y sus ojos, antes apagados pero funcionales, ahora tenían un brillo febril, desesperado. Sus manos temblaban constantemente, incluso cuando sostenía objetos simples como una jarra de cerveza o un trozo de pan. Una mañana gélida de marzo, mientras Heinrich intentaba comprar algo de comida en el mercado, se topó con Gregor, el herrero del barrio. Gregor era un hombre corpulento de unos 50 años, con brazos gruesos como troncos de árbol y una barba negra salpicada de gris.
Había sido uno de los pocos que ocasionalmente saludaba a Heinrich, aunque fuera con un simple asentimiento de cabeza. Pero esta vez, cuando Heinrich se acercó al puesto de un panadero, Gregor lo interceptó, bloqueándole el paso. «Heinrich», dijo el herrero en voz baja, «necesito hablar contigo». Heinrich lo miró con ojos cansados. «No tengo tiempo para charlas, Gregor». «Esto no es una charla», insistió Gregor mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara. «La gente está hablando. Dicen que te has vuelto loco. Dicen que hablas con fantasmas». Heinrich sintió una punzada de ira. «¿Y qué te importa a ti?» «Me importa porque mi hermano está en las celdas del Santo Tribunal», respondió Gregor, la voz temblando. «Lo acusaron de leer textos prohibidos. Lo van a ejecutar la próxima semana, y tú serás quien lo haga». Heinrich cerró los ojos. Otra ejecución, otro rostro más que añadir a la procesión de sombras. «Gregor, yo solo hago mi trabajo». «Tu trabajo», estalló el herrero, agarrando a Heinrich por el cuello de la túnica. «Mi hermano es inocente». Solo leía, Heinrich. Solo quería aprender. ¿Desde cuándo es eso un crimen digno de muerte? Heinrich no tenía respuesta. Gregor lo soltó bruscamente y se alejó, dejándolo solo en medio del mercado, con la mirada de decenas de personas clavada en él. Esa noche Heinrich no fue directamente a casa. Caminó sin rumbo por las calles heladas de Viena, las sombras siguiéndolo como siempre. Pero ahora, además de las figuras sin rostro, podía escuchar susurros. Palabras que no podía distinguir claramente, pero que parecían acusarlo, juzgarlo, condenarlo. «Basta», murmuró. «Por favor, basta». Pero los susurros no cesaban. Una tarde, Heinrich fue convocado una vez más al Santo Tribunal. Esta vez era diferente. No era una ejecución pública ordinaria. Era un caso especial, uno que había causado gran controversia en toda la ciudad. Anna Richter, una mujer noble de 32 años, había sido acusada de herejía por cuestionar públicamente la venta de indulgencias. Era hermosa, con cabello rubio trenzado y ojos azules que reflejaban una inteligencia aguda. Provenía de una familia respetada, educada en letras y teología, algo raro para una mujer de su tiempo. Su marido había muerto 3 años atrás en una expedición comercial, dejándola viuda y sin hijos. Ana había cometido el error de hablar. En una reunión social, frente a nobles y clérigos, había expresado su preocupación por la práctica de vender indulgencias, argumentando que la salvación no podía comprarse con monedas, sino que debía ganarse con fe genuina y arrepentimiento. Sus palabras, aunque dichas con respeto y citando las Escrituras, fueron consideradas una afrenta intolerable. El padre Matías había visto en Ana una amenaza. No solo cuestionaba la autoridad de la Iglesia, sino que lo hacía con elocuencia y razón, lo cual la hacía doblemente peligrosa. Ordenó su arresto inmediato. El juicio fue rápido y predeterminado. Ana se defendió con valentía, citando pasajes de la Biblia, argumentando con lógica impecable, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Los jueces ya habían tomado su decisión antes de que comenzara el juicio. Fue declarada culpable y sentenciada a morir en la hoguera. Cuando Heinrich escuchó la sentencia, sintió que algo se rompía dentro de él. No era solo otra ejecución, era la confirmación final de que todo lo que había hecho durante años había sido participar en una maquinaria de injusticia y terror. «No puedo hacerlo», murmuró casi sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. El padre Matías, que estaba revisando unos documentos, levantó la vista bruscamente. «¿Qué has dicho?» Heinrich sintió todas las miradas del tribunal sobre él. Tragó saliva, pero algo en su interior, quizás la desesperación, quizás las semanas de tormento, le dio el coraje para hablar. «Dije que no puedo hacerlo, padre. Esa mujer no ha hecho nada malo. Simplemente expresó su fe de manera diferente». El rostro del padre Matías se transformó. La máscara de piedad se resquebrajó, revelando la ira debajo. «No te corresponde a ti juzgar, Heinrich. Esa es la voluntad del tribunal. Es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios», gritó Heinrich, sorprendiendo incluso a sí mismo con la fuerza de su voz. «Es la voluntad de hombres que temen perder su poder, hombres que usan el nombre de Dios para justificar el asesinato de inocentes». El silencio que siguió fue tan pesado
que parecía ahogar el aire de la sala. Los otros clérigos presentes se miraron entre sí con alarma. Nadie se atrevía a desafiar así al Santo Tribunal. Era, esencialmente, una sentencia de muerte. El padre Matías se levantó lentamente de su asiento, sus ojos fijos en Heinrich, con una intensidad gélida. «Ten cuidado con lo que dices, Heinrich Adler. Las palabras como esas pueden llevarte al mismo lugar que Anna Richter. ¿Eso es lo que quieres? ¿Unirte a los herejes?» Heinrich sintió un escalofrío, pero algo había cambiado en él. Había cruzado una línea de la que no podía retroceder. «Ya estoy en ese lugar, padre. He estado allí durante años. Cada noche, cada día, llevo conmigo las almas de aquellos que he matado en nombre de una justicia que no existe». El padre Matías dio un paso adelante, su voz convertida en un susurro amenazante. «Estás enfermo, Heinrich. Tu mente está corrompida, pero aún puedes salvarte. Cumple con tu deber mañana al amanecer, y consideraré esto como un momento de debilidad temporal. Niégate, y te garantizo que el próximo en el patíbulo serás tú». Heinrich miró alrededor de la sala. Los rostros de los clérigos lo observaban con una mezcla de desdén, miedo y curiosidad. Nadie iba a ayudarlo, nadie iba a defenderlo, estaba completamente solo. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «No tienes tiempo», respondió el padre Matías. «La ejecución es mañana al alba. Espero verte allí cumpliendo con tu obligación. De lo contrario, habrá 2 hogueras en lugar de una». Heinrich salió del tribunal tambaleándose, como si cada paso le costara un esfuerzo monumental. El sol de la tarde estaba bajo en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Las calles comenzaban a vaciarse mientras la gente regresaba a sus hogares. Las sombras lo esperaban afuera. Ahora eran tantas que formaban una verdadera multitud detrás de él. 20, 30, quizás más. Todas las almas de aquellos que había ejecutado a lo largo de 15 años de servicio al Santo Tribunal. Caminó sin rumbo, sus pies llevándolo por callejones que apenas conocía. Las lágrimas corrían por sus mejillas, algo que no había sentido en décadas. Había olvidado cómo llorar. «¿Qué hago?», preguntó a las sombras. «¿Qué puedo hacer?». Esta vez, las sombras parecieron responder, no con palabras, sino con una presencia que se hizo más intensa, más clara. Heinrich sintió por primera vez no solo su presencia, sino sus emociones, dolor, traición, tristeza, pero también algo más. No era odio, era expectativa, como si estuvieran esperando algo de él. «¿Quieren que la salve?», susurró. «¿Quieren que salve a Anna Richter?». El viento sopló con fuerza, haciendo crujir las ramas desnudas de los árboles. Heinrich tomó eso como una respuesta. Pasó la noche entera despierto, sentado en su pequeña casa, mirando el fuego moribundo de la chimenea. Las sombras estaban más cerca que nunca, formando un círculo alrededor de él. Por primera vez en semanas, no sentía miedo. Sentía algo diferente, determinación. Había una opción, una sola, pero significaría su propia muerte. Cuando los primeros rayos de luz comenzaron a filtrarse por la ventana, Heinrich se levantó. Se lavó el rostro, se vistió con su túnica de verdugo por última vez y tomó su hacha. Pero esta vez la cargaba con un propósito diferente. Caminó hacia la prisión donde Anna Richter estaba siendo retenida. Los guardias lo conocían, por supuesto. Era el verdugo. Nadie cuestionaba su presencia. «Vengo a preparar a la prisionera», dijo con voz firme. Los guardias asintieron y le permitieron pasar. Anna estaba en una celda pequeña y húmeda, sentada en el suelo con las manos encadenadas. Cuando vio entrar a Heinrich, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero mantuvo la compostura. «Así que ha llegado la hora», dijo con voz suave. Heinrich se arrodilló frente a ella, bajando la voz a un susurro apenas audible. «Voy a sacarte de aquí». Anna lo miró con sorpresa y desconfianza. «¿Por qué harías eso? Eres el verdugo». «Porque me equivoqué», respondió Heinrich, sus ojos encontrando los de ella. «Durante 15 años me equivoqué, pero hoy voy a hacer lo correcto, aunque sea solo una vez». «Te matarán». «Lo sé». Anna estudió su rostro, buscando alguna señal de engaño, pero solo encontró sinceridad y desesperación. «¿Cómo?». Heinrich había pensado en eso toda la noche. El plan era simple, pero peligroso.
Hay una puerta trasera en esta prisión que da al callejón del mercado. Los guardias cambian de turno al amanecer. Tendré solo unos minutos. Te daré mi capa, caminarás con la cabeza baja y saldrás como si fueras parte del personal. ¿Y tú? Yo me quedaré aquí. Cuando descubran que has escapado, seré el primero a quien culpen. Es una locura. Lo es, admitió Heinrich con una sonrisa triste, pero es la primera cosa cuerda que hago en años. Ana cerró los ojos, las lágrimas finalmente desbordándose. Que Dios te bendiga, Heinrich Adler. Si existe un Dios, respondió Heinrich, espero que lo haga. El plan funcionó casi a la perfección. Heinrich esperó el momento exacto del cambio de guardia, abrió la celda de Ana con las llaves que había tomado prestadas de uno de los guardias dormidos y la guió por los pasillos oscuros hasta la puerta trasera. Le dio su capa, le indicó la dirección hacia el bosque al este de la ciudad y la empujó suavemente hacia la libertad. «Corre», le dijo, «y no mires atrás». Ana dudó un momento, luego asintió y desapareció en la penumbra del amanecer. Heinrich regresó a la celda y se sentó en el lugar donde Ana había estado. Cerró los ojos y esperó. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara los gritos de alarma. Pasos apresurados, voces furiosas. La puerta de la celda se abrió de golpe y una docena de guardias lo rodearon, con el padre Matías detrás de ellos, el rostro deformado por la ira. «¿Dónde está?», gritó el sacerdote. Heinrich lo miró con calma. «Libre, donde debería estar». El padre Matías lo abofeteó con fuerza, pero Heinrich no reaccionó. «Búsquenla, registren toda la ciudad», ordenó el sacerdote a los guardias. Luego se volvió hacia Heinrich, su voz convertida en un siseo venenoso. «Pagarás por esto con tu vida, traidor». «Lo sé», respondió Heinrich, «y estoy listo». La celda donde encerraron a Heinrich Adler era la misma que había albergado a Anna Richter horas antes. Era pequeña, húmeda, con paredes de piedra cubiertas de musgo y moho. Una única ventana estrecha, con barrotes de hierro oxidado, permitía el paso de una luz tenue y gris. El olor era nauseabundo, una mezcla de orina, excrementos y desesperación acumulada durante décadas. Heinrich se sentó en el suelo frío, con la espalda apoyada contra la pared. Sus manos ya no temblaban. Por primera vez en meses, sentía una extraña sensación de paz. Las sombras seguían allí, por supuesto, rodeándolo en la penumbra de la celda, pero ahora su presencia no le causaba terror. Casi le parecían compañía. «Así que esto es», murmuró para sí mismo, «esto es lo que se siente». Durante años, había sido él quien llevaba a los prisioneros al patíbulo. Había visto el miedo en sus ojos, escuchado sus súplicas, sus oraciones, sus últimas palabras, pero nunca había comprendido realmente lo que sentían. Ahora lo sabía, el peso de la espera, la certeza de la muerte inminente, la impotencia absoluta. Día 1. El interrogatorio. Al mediodía del primer día, vinieron por él. 4 guardias lo sacaron de la celda, arrastrándolo por los pasillos de piedra hasta una sala de interrogatorio que Heinrich conocía demasiado bien. Había estado allí antes, viendo cómo otros eran interrogados. Ahora le tocaba a él. La sala era circular, con antorchas en las paredes que proyectaban sombras danzantes. En el centro había una silla de madera con correas de cuero. Las manchas oscuras en el suelo revelaban que muchos habían sangrado allí antes. El padre Matías estaba esperando, acompañado de otros 2 clérigos que Heinrich no reconocía. Uno era un hombre joven de no más de 30 años, con ojos fríos y calculadores. El otro era mayor, con el cabello completamente blanco y una expresión de disgusto permanente en el rostro. «Siéntalo», ordenó el padre Matías. Los guardias forzaron a Heinrich a sentarse y le ataron las muñecas y los tobillos con las correas de cuero, apretándolas hasta que cortaron la circulación. El padre Matías se acercó lentamente, su rostro a centímetros del de Heinrich. «¿Dónde está Anna Richter?» «No lo sé», respondió Heinrich con honestidad. «Le dije que huyera hacia el este. No sé a dónde fue después». «Mientes». «No miento, padre. Después de liberarla, no volví a verla». Ese era el plan. El clérigo joven se adelantó, sacando un hierro del brasero cercano. La punta brillaba al rojo vivo. «Tal vez esto te ayude a recordar». Heinrich cerró los ojos, preparándose para el dolor.
El hierro candente tocó su brazo desnudo, y el olor a carne quemada llenó la sala. Heinrich apretó los dientes negándose a gritar, pero el dolor era insoportable. Lágrimas involuntarias rodaron por sus mejillas. «¿Dónde está?», repitió el padre Matías. «No, lo sé», jadeó Heinrich. El interrogatorio duró horas. Quemaduras, golpes, preguntas repetidas una y otra vez. Pero Heinrich no tenía más información que dar. Finalmente, exhaustos y frustrados, los clérigos ordenaron que lo devolvieran a su celda. Cuando los guardias lo arrojaron de vuelta al suelo de piedra, Heinrich apenas podía moverse. Su cuerpo era una masa de dolor, pero a través de la agonía sintió algo más: satisfacción. Ana había escapado. Al menos eso había salido bien. Las sombras se acercaron más, rodeándolo como si quisieran protegerlo. Por primera vez, Heinrich sintió gratitud hacia ellas. Día 2. La búsqueda. Al día siguiente, Heinrich podía escuchar el caos afuera de su celda: órdenes gritadas, caballos galopando, perros ladrando. El Santo Tribunal había movilizado a todos los guardias disponibles para buscar a Anna Richter. Registraron cada casa, cada granero, cada rincón de Viena. Bloquearon los caminos que salían de la ciudad, interrogaron a viajeros y comerciantes, pero no encontraron nada. El padre Matías vino personalmente a la celda de Heinrich esa tarde. Su rostro estaba rojo de ira y frustración. «Tienes que saber algo más», gritó. «Nadie puede desaparecer así como así». Heinrich, recostado contra la pared con el cuerpo cubierto de heridas y quemaduras, lo miró con ojos cansados. «Ya le dije todo lo que sé, padre. Ana es más inteligente de lo que ustedes pensaban. Probablemente ya está lejos de Viena, fuera de su alcance. Blasfemia, nada está fuera del alcance del Santo Tribunal. Si usted lo dice», murmuró Heinrich, cerrando los ojos. El padre Matías lo estudió durante un largo momento, luego escupió en el suelo y salió de la celda, azotando la puerta tras de sí. Esa noche, Heinrich escuchó voces afuera de su ventana. Eran dos guardias jóvenes, hablando en voz baja. «¿Crees que la encuentren?», preguntó uno. «No lo sé, pero si no lo hacen, alguien tiene que pagar, y ese alguien será el verdugo. Escuché que van a quemarlo, igual que iban a hacer con la mujer. Merece algo peor, si me preguntas. Un verdugo traidor. Es como si el mundo se hubiera vuelto del revés». Heinrich escuchó en silencio. No sentía miedo, solo una resignación profunda. Sabía que su muerte estaba cerca, y extrañamente no le importaba. Por primera vez en 15 años, había hecho algo que valía la pena. Día 3. La visita inesperada. Al tercer día de su encarcelamiento, Heinrich recibió un visitante inesperado. Era Gregor, el herrero cuyo hermano estaba también en las celdas del tribunal. Los guardias permitieron la visita después de que Gregor pagara una generosa donación a la iglesia. El herrero entró en la celda con una expresión sombría, llevando una pequeña bolsa de tela. «Heinrich», dijo arrodillándose frente a él, «escuché lo que hiciste». Heinrich abrió los ojos, sorprendido de ver a alguien que no fuera un guardia o un clérigo. «Gregor, todo el mundo está hablando de ello. El verdugo que traicionó al tribunal para salvar a una hereje. Algunos dicen que te volviste loco. Otros dicen que finalmente encontraste tu alma». Heinrich dejó escapar una risa débil y dolorosa. «No sé si tengo alma, Gregor. Pero si la tengo, está manchada con demasiada sangre». Gregor sacó pan, queso y una botella de vino de la bolsa. «Te traje comida. Los guardias me dijeron que apenas has comido». Heinrich aceptó el pan con manos temblorosas. No se había dado cuenta del hambre hasta ese momento. «Gracias. Mi hermano», comenzó Gregor, la voz quebrándose. «Lo ejecutaron ayer. Tú no estabas allí, así que trajeron a otro verdugo, un carnicero que no sabía lo que hacía. Mi hermano sufrió. Tardó casi 10 minutos en morir». Heinrich sintió que el pan se convertía en ceniza en su boca. Bajó la mirada, incapaz de enfrentar los ojos de Gregor. Lo siento tanto». «No», interrumpió Gregor, poniendo una mano pesada en el hombro de Heinrich. «No te disculpes. Durante años hiciste lo que te ordenaban, pero al final, cuando importaba, elegiste hacer lo correcto. Eso es más de lo que la mayoría de nosotros podemos decir». Las lágrimas corrieron libremente por el rostro de Heinrich.
Tu hermano era inocente, todos ellos eran inocentes, y yo los maté. No, insistió Gregor con firmeza. Tú eras solo el instrumento. Los que los mataron fueron los hombres que dieron las órdenes. Los hombres como el padre Matías. Tú finalmente te rebelaste contra ellos. Eso requiere más coraje del que yo podría reunir. Los dos hombres permanecieron en silencio durante un largo rato, compartiendo el pan y el vino. Cuando Gregor finalmente se levantó para irse, se detuvo en la puerta. Heinrich, hay algo que debes saber. Anna Richter logró escapar. Hay rumores de que cruzó la frontera hacia territorios protestantes. Está a salvo. Heinrich sintió una oleada de alivio tan intensa que casi lo deja sin aliento. ¿Es cierto? Es lo que dice la gente. El tribunal está furioso, pero no pueden admitir públicamente que una mujer los burló. Así que van a convertirte en el ejemplo. Van a hacer de tu ejecución un espectáculo. Heinrich asintió lentamente. Entonces, que así sea. Gregor lo miró con una mezcla de respeto y tristeza. Luego salió de la celda. Día 4. El juicio. El cuarto día, Heinrich fue llevado ante el tribunal para su juicio formal. La sala estaba llena de clérigos, nobles y ciudadanos curiosos. El padre Matías presidía, flanqueado por los otros miembros del Santo Tribunal. Heinrich fue obligado a arrodillarse en el centro de la sala, con las manos atadas a la espalda. Su cuerpo era un mapa de heridas, quemaduras, contusiones, cortes, pero mantuvo la cabeza en alto. El padre Matías se puso de pie, su voz resonando en la sala. Heinrich Adler ha servido como verdugo del Santo Tribunal durante 15 años. Has ejecutado las sentencias de esta corte con diligencia y sin cuestionar. Pero ahora has cometido el crimen más grave, traición contra la Santa Iglesia. La multitud murmuró, algunos con indignación, otros con morbosa fascinación. Has liberado a una hereje condenada. Has desafiado la autoridad del tribunal. Has blasfemado contra las decisiones de Dios mismo. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Heinrich miró alrededor de la sala, viendo los rostros de aquellos que lo juzgaban. Algunos genuinamente horrorizados, otros simplemente siguiendo la corriente, y unos pocos, muy pocos, que parecían comprenderlo. No me defenderé, dijo Heinrich con voz clara, porque no me arrepiento de lo que hice. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Durante 15 años, continuó Heinrich, hice lo que me ordenaron. Maté a hombres y mujeres, jóvenes y viejos, porque me dijeron que era la voluntad de Dios. Nunca cuestioné, nunca dudé, y por eso llevo el peso de cada alma que tomé. Se detuvo mirando directamente al padre Matías. Pero Anna Richter no era una hereje, era una mujer de fe que se atrevió a hablar con su propia voz, y ustedes la condenaron por eso, no porque amenazara a Dios, sino porque los amenazaba a ustedes. ¡Silencio!, gritó el padre Matías, el rostro púrpura de ira. Pero Heinrich no se detuvo. Si salvarla fue traición, entonces soy un traidor. Si liberarla fue blasfemia, entonces soy un blasfemo. Pero si hay un Dios que juzga nuestros actos, prefiero enfrentarlo habiendo salvado una vida inocente que habiendo tomado 100 más en su nombre. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió, nadie respiró. Finalmente, el padre Matías habló, su voz temblando de rabia contenida. Heinrich Adler, por el crimen de traición, por el crimen de herejía, por el crimen de desafiar al Santo Tribunal, te condeno a muerte. Morirás en la hoguera, como estaba destinado a morir la hereje que liberaste. Tu ejecución se llevará a cabo mañana al amanecer, en la plaza del mercado, para que todos vean lo que les sucede a los traidores. Heinrich asintió tranquilamente. Que así sea. Los guardias lo levantaron y lo arrastraron fuera de la sala. Mientras lo llevaban de regreso a su celda, Heinrich podía sentir las miradas de todos sobre él, pero ya no le importaban. Su destino estaba sellado, y extrañamente, se sentía en paz con ello. Día 5. La última noche. La noche antes de su ejecución, Heinrich no pudo dormir. No por miedo, sino porque quería aprovechar cada momento que le quedaba. Se sentó junto a la pequeña ventana de su celda, mirando las estrellas que brillaban en el cielo nocturno. Las sombras estaban allí, como siempre, pero ahora formaban un círculo completo alrededor de él. Eran más de 30, quizás 40. Todas las almas de aquellos que había ejecutado durante su carrera.
Pero esta noche, su presencia era diferente, no opresiva, no acusadora, casi pacífica. ¿Me perdonan?, susurró Heinrich a las sombras. Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero ¿me perdonan? El viento sopló a través de los barrotes, trayendo el olor de la nieve fresca, y en ese viento, Heinrich creyó escuchar una respuesta, no palabras, sino una sensación, un sentimiento de liberación, de comprensión. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Gracias», murmuró. «Gracias por acompañarme hasta el final». Pasó las siguientes horas recordando su vida, su infancia en una pequeña aldea al norte de Viena, su padre, un granjero honesto que murió cuando Heinrich tenía 12 años, su madre, que hizo lo que pudo para criarlo sola, cómo, a los 18 años, sin dinero ni perspectivas, había aceptado el trabajo de aprendiz de verdugo, cómo ese primer día, cuando tuvo que ejecutar a un ladrón, vomitó después. Recordó cómo, con el tiempo, se había endurecido, cómo había aprendido a no mirar a los ojos de los condenados, a no escuchar sus súplicas, a no pensar en ellos como personas, sino como tareas a completar. Recordó los rostros, tantos rostros, hombres acusados de herejía por poseer una Biblia en alemán, mujeres acusadas de practicar la curación sin licencia de la Iglesia, ancianos acusados de cuestionar la autoridad papal, jóvenes acusados de leer textos prohibidos. ¿Cuántos de ellos habían sido realmente culpables? ¿Cuántos habían sido simplemente víctimas de un sistema que necesitaba chivos expiatorios? Heinrich no lo sabía, nunca lo sabría, pero al menos al final había salvado uno, una sola vida. Anna Richter vivía porque él había elegido hacer lo correcto. Eso tendría que ser suficiente. Día 6. El amanecer final. El amanecer llegó demasiado pronto. Heinrich escuchó los pasos de los guardias acercándose mucho antes de que abrieran la puerta de su celda. Se puso de pie por su propia voluntad, negándose a ser arrastrado como un animal. «Estoy listo», dijo simplemente. Los guardias parecían casi sorprendidos por su calma. Lo escoltaron por los pasillos de la prisión, luego a través de las calles de Viena hacia la plaza del mercado. Era temprano, pero la plaza ya estaba abarrotada de gente. Miles de personas habían venido a presenciar la ejecución del verdugo traidor. En el centro de la plaza habían erigido una gran pira de madera. En la cima había un poste donde Heinrich sería atado, el mismo tipo de estructura que él había preparado tantas veces para otros. Mientras lo llevaban hacia la pira, Heinrich miró a la multitud. Vio rostros familiares, comerciantes con los que había comerciado, vecinos que lo habían evitado durante años, incluso algunos de los guardias con los que había trabajado. Y allí, al borde de la multitud, vio a Gregor. El herrero tenía lágrimas en los ojos, pero hizo un gesto de asentimiento, un gesto de respeto. Heinrich devolvió el gesto. El padre Matías estaba en una plataforma elevada, con otros clérigos a su alrededor. Cuando Heinrich fue llevado ante él, el sacerdote habló con voz resonante. «Ciudadanos de Viena, hoy somos testigos de la justicia de Dios. Este hombre, Heinrich Adler, traicionó la confianza que se le había otorgado, traicionó al Santo Tribunal, traicionó a la Iglesia, y por eso pagará con su vida». La multitud rugió, algunos con aprobación, otros simplemente siguiendo el ejemplo. Heinrich fue llevado a la pira y atado al poste. Las cuerdas se apretaron alrededor de su pecho y piernas. Podía sentir la madera áspera contra su espalda. El padre Matías se acercó a él, lo suficientemente cerca para que solo Heinrich pudiera escucharlo. «Aún puedes salvarte», susurró. «Arrepiéntete. Denuncia a Anna Richter. Admite tu pecado». Heinrich lo miró directamente a los ojos. «No». La ira brilló en los ojos del sacerdote, pero se retiró sin decir más. Los guardias comenzaron a colocar la leña alrededor de la base de la pira. Heinrich podía oler el aceite que habían vertido sobre la madera para asegurar que ardiera rápidamente. Cerró los ojos y respiró profundamente. Pensó en Anna, esperando que realmente hubiera escapado, que estuviera a salvo en algún lugar lejos de la Inquisición. Pensó en todas las almas que lo habían seguido durante estos últimos meses. Pensó en su madre, muerta hacía tantos años, y se preguntó si volvería a verla. «Que comience la ejecución»,
gritó el padre Matías. Un guardia se acercó con una antorcha encendida. Heinrich abrió los ojos y vio las llamas acercándose, pero no sintió miedo. La antorcha tocó la madera empapada en aceite y el fuego estalló instantáneamente. Las llamas subieron rápidamente, rodeándolo, el calor volviéndose insoportable. El humo llenó sus pulmones haciéndolo toser, pero entonces sucedió algo extraordinario. A través del humo y las llamas, Heinrich vio las sombras, todas ellas. Los 30, 40, quizás 50 condenados que había ejecutado durante su vida, pero ahora por primera vez pudo ver sus rostros. Y todos ellos estaban sonriendo. No era burla, no era ira, era comprensión, perdón, liberación. Una de las sombras se adelantó. Era la curandera, la primera que lo había maldecido. Extendió una mano etérea hacia él, y Heinrich, a través del dolor, extendió la suya. «Ven con nosotros», pareció decir. «Ya has sufrido suficiente». Heinrich sintió una paz profunda inundarlo. El dolor comenzó a desvanecerse, reemplazado por una calidez que no tenía nada que ver con las llamas. Y mientras su cuerpo era consumido por el fuego, mientras la multitud gritaba y el padre Matías proclamaba la victoria de la justicia divina, Heinrich Adler dejó este mundo con una sonrisa en los labios. No estaba solo. Nunca más volvería a estar solo. Pasaron los años. La Inquisición continuó su trabajo en Viena, pero algo había cambiado. La historia del verdugo que había traicionado al tribunal se convirtió en una leyenda susurrada en voz baja. Algunos la contaban como una advertencia sobre la locura, otros la contaban como una historia de redención. Anna Richter nunca fue capturada. Según los rumores, se estableció en Wittenberg, donde vivió el resto de sus días bajo un nombre falso, ayudando a los pobres y enfermos. Nunca olvidó al hombre que le había dado su libertad a costa de su propia vida. El padre Matías continuó su ascenso en la jerarquía de la Iglesia, pero aquellos que lo conocían decían que nunca volvió a ser el mismo después de la ejecución de Heinrich. Se volvió más cauteloso, menos seguro. Murió 10 años después, solo y amargado. Gregor, el herrero, vivió hasta una edad avanzada. Cada año, en el aniversario de la muerte de Heinrich, colocaba flores en el lugar donde había estado la pira, y les contaba a sus nietos la historia del verdugo, que encontró su humanidad en el último momento. En cuanto a la plaza del mercado de Viena, la gente comenzó a reportar cosas extrañas. Al amanecer, especialmente en los días brumosos, algunos juraban escuchar pasos, no un par, sino muchos, docenas de pasos caminando en formación, como una procesión silenciosa, y ocasionalmente, muy ocasionalmente, alguien reportaba ver una figura solitaria de pie donde había estado el patíbulo. Un hombre alto, con los hombros encorvados mirando hacia el horizonte, y detrás de él, apenas visibles en la luz del alba, docenas de sombras. Pero estas sombras no eran amenazantes. Caminaban con el hombre, a su lado, como compañeros, como almas, finalmente en paz. Los sacerdotes lo llamaban imaginación, los escépticos lo llamaban superstición, pero aquellos que habían conocido a Heinrich Adler, aquellos que habían visto sus últimos días, sabían la verdad. El verdugo de Viena finalmente había encontrado su redención, y las almas que una vez lo persiguieron ahora lo acompañaban, no como acusadores, sino como compañeros en un viaje eterno. La justicia verdadera, parecían decir esas figuras espectrales, no se encuentra en las sentencias de los tribunales ni en las palabras de los clérigos. Se encuentra en el corazón de aquellos que, incluso al final, eligen hacer lo correcto. Y así, en las brumosas mañanas de Viena, el verdugo y los condenados caminan juntos, recordatorio eterno de que la redención siempre es posible, incluso para aquellos que han caído más bajo, incluso para aquellos que creen que no merecen ser salvados.